como que de repente me brilló, así, dije, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Vi a la Isidora mientras hablaba y dije, quiero que nos explique más de cerca, como de una forma más sencilla y cercana, cómo podemos empezar a tener estas otras líneas, sin dejar de lado y dejar de enfocarnos en lo que estamos pidiendo, lo que estamos solicitando y cómo podemos ir trabajando todo en conjunto. Creo que igual tenemos que tener estas nuevas herramientas y es el momento de empezar a adquirirlas. Así que gracias, Isi. Mi sueño de ese momento se cumplió, así que estoy muy feliz de que estés aquí. Gracias Red Nacional de Espacio Autogestionado, nos estamos conociendo, estamos felices de que puedan estar muchos de ustedes aquí. Así que espero que sea de su interés de todos y comencemos porque tenemos poquito tiempo, así que vamos. Ya, ahí estamos. Buenos días, bueno, gracias. Gracias por acercarse, porque de repente uno lo hace. Así que siempre es bueno tomar esas iniciativas. A mí me interesa mucho poder colaborar con el sector en general, pero le tengo un especial cariño al sector del arte escénica. Así que feliz de colaborar con ustedes y contarles más o menos. Mira, mi objetivo en esta reunión es poder contarles un poco sobre la mirada de cómo acercarse también a la Corfo. ¿Qué es la Corfo? Hay una serie de instrumentos que después les voy a contar más en detalle, pero sobre todo tiene que ver con una mirada. La Corfo, para que también sepamos desde cuál es la vereda, es una agencia que depende del Ministerio de Economía. Y desde ese momento lo que está mirando tiene que ver con los desarrollos productivos del país, en el entendido que cada sector tiene consideraciones distintas. En la Corfo no hay una gerencia de pesca, de madera o de minería, sino que la manera en que se estructura la Corfo en general no es sectorialmente, sino que tiene que ver con cómo tú has ido desarrollando un sector. Entonces hay instrumentos que están, o gerencias que están más focalizadas como con una etapa inicial de un desarrollo económico que tiene que ver con los emprendimientos, la asociatividad. Hay una gerencia que está más vinculada como al crecimiento de esos modelos, y hay una gerencia que está más vinculada a la innovación, que es cuando ya la gente está pensando en cómo sacarle la sal al agua de mar y convertirla en una piscina para que la gente se bañe, por dar un ejemplo así más justo. Pero eso también nosotros lo podemos hacer en nuestro sector. ¿Por qué lo digo? Porque generalmente, y me pasó a mí cuando yo entré a la Corfo, uno siempre tiene en la cabeza desde el sector creativo que uno está innovando y que uno es creativo y que uno está emprendiendo. Pero cuando tú entras en la lógica Corfo, no necesariamente lo que nosotros sentimos que es innovación es realmente una innovación para la Corfo, porque la innovación para la Corfo la entiende también como la factibilidad de realizar modelos o productos de negocios distintos, o productos en el fondo que puedan desarrollarse o viabilizarse a través de la economía. Entonces, eso es importante de ver porque hay un idioma, en el fondo, que uno también tiene que entender. Y lo interesante en este escenario, como les decía, donde la Corfo trabaja sectorialmente, es que existe una particularidad, y es que existe una unidad de economía creativa que es una rareza dentro de la institución Corfo. No hay otras unidades sectoriales. Sí hay un par de programas vinculados a minería, porque bueno, en este país la minería es una industria que tiene un alto impacto y donde hay mucha oportunidad de innovación, pero en general no hay otras unidades como la nuestra. Por lo tanto, también, si bien es una institución que no tiene una vocación sectorial, sí hay un interés especial, y eso también es una oportunidad. Entonces, nosotros dentro de la Corfo tenemos 3 programas que son exclusivamente para el sector creativo, pero que lamentablemente les comento no son para el sector de las artes escénicas, pero igual para que ustedes sepan que existe. Hay un concurso audiovisual que empezó ya más o menos del 2001 y que tiene diferentes líneas. Hay un concurso que sacamos el año pasado por primera vez que tiene más o menos las mismas características para la música, y hay un programa nacional de economía creativa que se llama Chile Creativo, y quizás ustedes lo han escuchado, que es un programa cuyo foco es más que nada articular una conversación con las empresas o emprendimientos del mundo creativo con la Corfo. No es que entregue subsidios, sino que a través de diferentes acciones
va articulando proyectos con el mundo editorial, de la música, el videojuego, bla, bla, bla. En ese contexto, por ejemplo, con la colaboración de Chile Creativo, que es un nodo que se llama Nodo. Entonces, existen estos tres programas, digamos, como con vocación exclusiva para el mundo creativo en general, música audiovisual y este Chile. Entonces uno tiene que ir viendo, y un poco todo, a la Corfo, sin tampoco transgredir lo que a uno realmente le interesa, o no inventar que quiero innovar un modelo de negocios, en realidad tampoco es. En términos generales, que los instrumentos que yo he identificado que tienen más pertinencia o que se han utilizado más para el sector creativo y que han sido más efectivos son aquellos que tienen que ver con la asociatividad, ¿ya? Hay dos instrumentos específicos, uno se llama red asociativa y otro se llama red mercado, que en diferentes niveles lo que hacen es permitir que una cantidad de empresas, y voy a hablar hartas veces de la palabra empresa, porque en el fondo la Corfo, como tiene esta vocación productiva, entiende que para, independiente en qué ámbito, de personalidades jurídicas que gestionen el trabajo de las personas, que facturen, que paguen impuestos, o sea, que entren al desarrollo económico. Entonces, sí, en ese sentido se requiere esa formalidad. Hay algunas pequeñas líneas de concurso en la Corfo donde tú puedes postular como persona natural, efectivamente, pero en general a quien atiende más la Corfo son a las empresas o a las personalidades jurídicas, ahí ya depende de la línea, no necesariamente puede ser una empresa, puede ser una institución, una fundación, una universidad, etc. ¿Ya? Entonces eso también es importante, pero estamos hablando de personas jurídicas. Bueno, entonces esta primera línea en general de apoyo tiene que ver con la asociatividad y es donde yo veo que hay mucha oportunidad para el sector de las artes escénicas y de las artes en general o del mundo creativo en general. Hemos tenido en la historia de la Corfo muchos proyectos que partieron con instrumentos asociativos de la Corfo, por ejemplo en el mundo de la música, y hoy día el mundo de la música tiene una marca sectorial. No sé si ustedes conocen, que también eso podría ser interesante, lo voy a dejar para el final de la conversación, que son instrumentos de otros servicios públicos, y yo creo que también es interesante indagar, ¿ya? Yo trabajo harto con ProChile, con cultura, y hay cosas interesantes, bueno, cultura ustedes ya bien lo conocen, pero hay instrumentos de ProChile y de pronto Cercotec, que también yo creo que podrían servir. Bueno, entonces están primero, vuelvo a esta línea de instrumentos asociativos, ahí hay dos instrumentos, uno que se llama red asociativa y red mercado. Después voy a hacer un doble clic en esos dos. Después hay otra línea de instrumentos que están alojados como en el área más de emprendimiento, y uno ahí, yo he podido ver que hay un par de líneas que se pueden acomodar o que se han acomodado al sector creativo. No sé si alguna vez han escuchado los Capitales Semilla. Capitales Semilla es como un niñito símbolo de la Corfo, o sea, un programa como bien famoso, porque básicamente lo que te permite es que a través de un subsidio directo tú puedas emprender un negocio o hacerlo crecer. Entonces hay Capital Semilla Inicia, hay Capital Semilla Expande y hay Capital Semilla Escalamiento. Y lo que te entregan distintos niveles es efectivamente recursos para que tú puedas hacer crecer tu modelo de negocio o tu desarrollo como empresa, como fundación, como sociedad. ¿Ya? Ahí también creo que puede haber algo. Hay otros 2 o 3 instrumentos que a mí me gustan mucho y que han funcionado muy bien para el sector creativo, que son instrumentos que apoyan, por ejemplo, el desarrollo de eventos de alto impacto. Hay un programa que se llama Viraliza, que ha funcionado bien para el sector creativo. El año pasado, por ejemplo, por citar algunos casos, hubo 3 proyectos del sector creativo que se postularon a este programa Viraliza. Uno fue un seminario de la creatividad, CRECHI, que lo organiza la ACHAP, y que de hecho ayer tuvieron un primer encuentro remoto, y esto va a terminar en un seminario a fines de año, en noviembre, diciembre, están terminando de ajustar. Un encuentro, por ejemplo, no sé si conocen a Chile Monos, que es la fundación
que hace, ¿cierto? Como que organiza todas las... No es un gremio, es una fundación que desarrolla proyectos de animación, que también se ganó un Viraliza, y así como hubo otro evento Viraliza que era de emprendimiento y economía circular. O sea, entonces el Viraliza también es un instrumento que puede servir sobre todo para cuando uno piensa como en eventos de alto impacto. Y de alto impacto tiene que ver o con la cantidad de personas a las que tú llegas o con el impacto, ¿cómo decirlo?, como más sustantivo del proyecto, porque genera imagen país, porque trae masa crítica, o sea, hay cosas ahí también que uno podría explorar. Se lo estoy diciendo primero en términos genéricos porque después vamos a hablar de la realidad de este año y de las convocatorias y qué sé yo. Entonces, ese Viraliza, creo que es interesante, y después hay otros proyectos que tienen que ver, que son un poquito más complejos en términos de negocio, pero está bueno tenerlos en la mira, porque de repente uno puede decir, bueno, yo quiero ir hacia allá. Hay algunos que son de aceleradoras corporativas, que lo que hacen es como desarrollar emprendimientos más rápido. En la Corfo hay un instrumento, un programa en realidad, que también es como el gran niño símbolo a nivel internacional, que se llama Startup Chile. Quizás algunos lo han escuchado. Startup Chile es una... Yo antes de entrar a la Corfo la verdad que no lo entendía, pero ahora ya lo conozco. Startup Chile lo que hace es una aceleradora de negocios. Y una aceleradora de negocios básicamente lo que hace es que a ti en poco tiempo, por eso se llama aceleradora, agarran un negocio un negocio o una idea, ¿ya? Que tiene en el fondo como, que se prospecta como que puede crecer muy rápido y te asesoran y te acompañan y te dan recursos para que tú puedas desarrollar esa idea de forma más ágil para que escale rápidamente. Ya es como un modelo así que opera en todo el mundo, entonces está Startup Jerusalén, está Startup, no sé, Canadá, hay como varios países que tienen esta startup. No siempre funcionan para nuestro sector, porque en general nuestro sector es de procesos mucho más lentos, de creación de audiencia, de consumo, pero yo lo pongo ahí porque, por ejemplo, Escenix, y yo tuve una reunión con ellos hace como un año con la Lewood y Esteban Larraín y qué sé yo, y me contaron de este proyecto que era como el Netflix del teatro chileno, y dentro de todo el instrumento le dije, sí, que viene Startup Chile. Y fueron, postularon y se adjudicaron una Startup Chile, una de las líneas de Startup Chile, que hay una línea que se llama 10 Factory, que lo que hace es además privilegiar proyectos que estén liderados por mujeres. Entonces de repente, claro, uno tiene su teatro, tiene su compañía, tiene su infraestructura, tenía una cuestión que es más tradicional, que es más lenta, que tiene otro foco, pero de repente uno puede ver pequeñas proyecciones a otras ideas que uno pueda tener y que te permitan como complementar tu propia gestión. Entonces, ahí lo dejo también dando bote y pueden después hablar con la gente de Cenix, cómo les fue, qué postuló, o sea, si tienen ideas que en el fondo de repente sean ideas chiquititas que puedan abrirte a otras ventanas, que puedan desarrollar otras maneras de escalar. En la Corfo, como que hay palabras que uno empieza a escuchar harto, escalar. Escalar en la Corfo es cuando tú tienes un proyecto que es así, que en poco tiempo puedes aumentar o tu nivel de facturación, o sea, si es que tienes ese negocio, o impactar, o abrir nuevos mercados, también pensando en la circulación. Hay algo interesante ahí también a explorar. Entonces, todo eso es como el área de emprendimiento, donde están estas aceleradoras y qué sé yo. Y ya la última fase de estos como de estos tres grandes ejes, le diría yo, donde el sector creativo y las artes escénicas pueden atenderse desde la asociatividad, desde el emprendimiento. La tercera línea tiene que ver ya como con la innovación pura. En general, esa gerencia de innovación, que así se llama, ha atendido poco al sector creativo, porque como entiende la Corfo, la innovación no es como la entiende el sector creativo. La Corfo entiende la innovación con el ejemplo que les decía anteriormente de Crystal Lagoons, que es un tipo que agarra agua de mar, le saca la sal y la pone en una piscina para que la gente se bañe. Entonces inventa un nuevo modelo, innova o transforma la suciedad de los residuos minerales en abono a las plantas. Entonces, en general, estamos vinculados
no significa que no podamos entrar ahí, pero en general está más vinculado como al desarrollo de innovaciones en bienes o en servicios. Y ahí en servicio, entendido como lo que nosotros hacemos, ahí puede haber un poquito más, pero son instrumentos que yo he visto que son un poquito más complejos, o cuando uno ya está en una exquisitez que habría que entrar a ver más en detalle. Entonces, como en términos generales, yo me quedaría más hoy día con los instrumentos de asociatividad y emprendimiento. Eso es como el marco. Y les voy a comentar un par de instrumentos ya más en específico, considerando la contingencia que tenemos hoy día. Permiso, voy a tomar café. Como les decía, esperen, sí, hay otro, hay un cuarto que no sé si a alguien le interese, que voy a comentar, que son las garantías estatales, que están vinculadas a los créditos bancarios. O sea, cuando yo voy como persona natural, o como fundación, o como empresa, a pedir un crédito, la Corfo tiene toda una gerencia gigante, con muchos recursos, para ser tu aval del Estado. ¿Qué significa eso? Que yo como Corfo le digo al banco, banco, no se preocupe, confíe en esta persona, confíe en esta empresa. Si esa empresa o esa persona no le paga, yo soy su aval como Estado. ¿Y eso qué es lo que permite? Permite que a la gente o a las empresas le den más créditos en el banco. Por lo tanto, lo que hace desde la lógica del Corfo es dinamizar la economía, porque circula la plata. Y los bancos prestan más plata y la gente o las empresas tienen más liquidez, ¿ya? Entonces, esas garantías que probablemente han escuchado al ministro de Hacienda hablando de un tal FOGAPE, que probablemente lo han escuchado. FOGAPE es una garantía del Estado, pero que la da el Banco Estado. La Corfo también da garantías estatales. Una se llama FOGAIN, otra se llama Proinversión, y ahora acaban de sacar un FOGAIN especial. Básicamente, y si les interesa, después les puedo contar un poquito más de qué se trata, si es que hay alguna institución que está pensando en vincularse también con instrumentos bancarios, por así decirlo. Y eso es, hoy día, la gran gracia que hay, entre comillas, es que producto de toda de la crisis económica derivada de la contingencia sanitaria, hay un acuerdo que, según yo he averiguado, no había pasado nunca entre el gobierno y la banca para generar condiciones de accesos a créditos mucho mejores. Mucho mejores es prácticamente una tasa de interés cero, asunto que no había pasado nunca, porque finalmente la banca, por ser privada, no tiene por qué negociar con el Estado la plata que va a ganar o no. Pero eso hoy día ha cambiado, entonces si a alguien le interesa, hoy día es un buen momento para pedir un crédito que quizás en otro momento, ¿ya? Eso lo dejo ahí como asterisco. Ya, y vuelvo entonces a los instrumentos de asociatividad, donde yo he visto que ha funcionado súper bien para el sector creativo. Hay un instrumento que se llama Red Asociativa, y hay otro que se llama Red Mercado. Estos dos instrumentos tienen actualmente abierta una convocatoria, pero que cierra el 13 de mayo, ¿ya? Eso significa que hay muy poco tiempo para postular si es que les interesara. También quiero ser súper realista en decir que en general todos los instrumentos de la Corfo hoy día, como los de todo el servicio público, están súper restringidos de lucas. O sea, quienes estuvieron en la reunión que tuvimos el viernes pasado en el marco de la Mesa a la Una, donde estaba el subsecretario de Cultura y todo, y había como mucho cuestionamiento de parte de las diferentes personas que hablaron, que es como, ¿por qué le cortaron los recursos a cultura? Lamento informar que le cortaron a todo el Estado de Chile, no le cortaron a cultura ni a la Corfo ni al deporte, le cortaron a aduana, a servicios puestos internos, o sea, el reajuste fiscal fue en todos los servicios públicos y es básicamente para ir a planes de contingencia o sanitarias o económicas. Entonces, en ese escenario, que es la realidad en la que estamos hoy día, sí efectivamente hay menos lucas, está más apretado porque el Estado tuvo que desembolsar mucha plata que no tenía programado para entregar en la emergencia. Entonces, volviendo ahí al red asociativa y el red mercado, están estas dos líneas de concurso abiertas hasta el 13 de mayo, y básicamente lo que te permite uno y otro. Red asociativa es un instrumento que te permite asociar entre 3 y 4 empresas,
¿ya? O fundaciones, pueden ser también, para promover un trabajo colaborativo entre esas cuatro instituciones, 3 o 4 instituciones, que permitan mejorar la oferta de valor que hace ese grupo de empresas y acceder a nuevos mercados. Entonces, es como si un grupo de teatros o de compañías quisiera asociarse, no para generar en el fondo o un nuevo mercado que puede ser otro territorio o que puede ser otro nicho. Hay que ir viendo ahí la bajada, ¿ya? Y este instrumento que como les digo, funciona bien, tiene ciertos requisitos, y ahí es donde generalmente nosotros en el sector creativo estamos como siempre ahí al límite, porque dado que, y esta es la realidad también, que en el fondo la Corfo trabaja con empresas y lo que quiere es desarrollar el desarrollo en el fondo económico productivo del país, siempre se piden, o en casi todos los instrumentos se piden como facturaciones mínimas. Facturaciones mínimas son ingresos que tienen las empresas, no son fondos públicos. El fondo público no es una facturación, es un aporte del Estado a través de un concurso. Entonces, eso lo comento porque en general la gran mayoría de los instrumentos, como les digo, cada uno tiene bases distintas, te piden facturaciones mínimas. Y las facturaciones mínimas es cuánta plata esa personalidad jurídica pudo ingresar, ¿cachai? Pudo facturar. Entonces está red asociativa, y red asociativa te puede financiar en 2 etapas. En una etapa diagnóstico, que dura 6 meses, donde Corfo financia 8 millones de pesos para que este grupo de empresas pueda levantar un diagnóstico de su estado de asociatividad, de cómo puede mejorar su oferta de valor, de cómo puede acceder a nuevos mercados. Es como que te financiara tu plan de trabajo, por así decirlo, ¿ya? Y después hay una segunda fase, que es la etapa de desarrollo, que se puede desarrollar en 2 años, y que lo que hace la Corfo es financiar hasta un 40%, donde siempre hay un cofinanciamiento de este grupo de empresas. Y para este año, para el 2020, no se va a abrir la convocatoria para la fase de desarrollo, solamente para la etapa de diagnóstico. Pero es interesante que lo tengan presente porque puede ser un instrumento al cual podría acceder o el otro año, o preparar, o empezar a pensar si es que es algo que hace sentido. Ese es el red asociativa. Y el red mercado puede juntar a más empresas, son grupos entre 8 y 20 empresas, y lo que hace es que tiene un foco más pensado en el mercado de la exportación. La red asociativa no necesariamente busca abrir mercados internacionales. El red mercado sí apoya a que este grupo de empresas pueda acceder a cierta información del mercado, por eso se llama red mercado, y que tú puedas adecuar tu oferta de valor, es decir, qué estás ofreciendo tú que es distinto al resto, para acceder o para ponerte de mejor forma en el mercado de exportación. Y ahí también está abierto hasta el 13 de mayo, hay una etapa de diagnóstico, que esa dura 2 meses, la anterior duraba 6. Dura 2 meses, Corfo te puede financiar hasta 4 millones de pesos, porque es una etapa de diagnóstico más cortita, y el desarrollo también es más corto, porque es como más al callo, que ese desarrollo puede durar hasta 10 meses. En el fondo dura como 1 año este programa. Y ahí Corfo puede financiar también 40 millones máximo, ¿ya? Esos son los instrumentos que están hoy día. Los niveles de facturación, que no se los comenté, para los 2 instrumentos, tanto para red asociativa como para red mercado, es que tú tienes que facturar al menos 2.400 UFs al año. Eso es como 60 y tantos millones de pesos al año. Es decir, tú tienes que tener ingresos por aproximadamente 60 millones de pesos. Ahora, ¿cuál es la única como consideración al respecto? Es que ambos instrumentos te permiten que el 50% de los postulantes, de las empresas beneficiarias, facturen menos de eso. Es decir, si son 4 empresas, por lo menos 2 tienen que facturar al menos 60 y tantos millones de pesos al año. Si son, en el caso de Red Mercado, 10 empresas, al menos 5. Ese es el único como equilibrio
que ha permitido también que muchas empresas o fundaciones del sector creativo puedan entrar, porque efectivamente no todas facturan, o sea, muchas, su gran mayoría, y bien lo sabemos bien, de fondos públicos y qué sé yo. Pero eso también es para que lo tengan en mente. Eh, yo creo que hay también una pega importante que ustedes como gremio, como asociación, como sector, también es bueno que hagan, que es en el fondo ir formalmente vinculándose y solicitando a Corfo que los conozca. Ya esta es como una pega más política técnica. Y es algo que en el fondo yo dentro de mi pega, dentro de la Corfo lo hago, pero distinto es que lo diga yo a que lo diga la red de salas y que mande una carta y diga, estimado, queremos entrar, pero fíjense que los niveles de facturación no nos dan, nuestras condiciones son así, o sea, vincularse con el Estado, y ustedes bien lo saben, es también formalizar datos, consideraciones, solicitudes, propuestas, y eso también es parte de algo que yo también los invito a hacer, o sea, como sería interesante dentro de lo que puedan postularse que les interesa o las dudas que tengan, también quizás ver algunas solicitudes o propuestas que ustedes puedan tener, por ejemplo, algo que yo se lo comenté ayer a la Carolina González, que no sé si está por ahí conectada, de Trío, que también yo le decía, mira, interesante que ustedes como sector, porque leyó esta carta, ¿cierto?, en el Congreso y todo, que ustedes como sector también, por ejemplo, a la Corfo, que no le va a dar cupos sectoriales al sector creativo, porque no se le va a dar a la madera tampoco, por así decirlo. Pero sí es interesante, ¿cierto?, que el sector artístico diga, mira, sabéis que ya, nosotros queremos entrar, nosotros vamos a hacer esto, pero la realidad es que no podemos, o dado cómo funciona hoy día el sector de las artes escénicas, es muy difícil que el 50% de un grupo facture tanto. Entonces quizás proponer que puede ser menos, todas esas cosas yo creo que es importante hacerlas igual, porque así, bueno, como se van ganando los espacios también. Entonces, eso lo dejo ahí dando bote. Y hay otro Sí, instrumento y que les sí, quiero... espérame. Y ¿Cuál? sí, Diga. antes que avancís, tengo un par de preguntas. ¿Te parece que Ya, las hacemos ahora? ¿sí? Una es que tiene que ver con el cofinanciamiento, que es como una de las patas más sensibles a veces de este sector. Ya. Y entonces están preguntando cómo sería posible, si se te ocurren a ti estrategias para levantar cofinanciamiento en los instrumentos de asociatividad y emprendimiento. Con financiamiento ustedes se refieren a que en el fondo, el fondo te dice, la Corfo te dice, yo te doy hasta el 70%, tú tienes que cofinanciar ese 30%. La pregunta Sí, es, ¿cómo lo cofinancio? exactamente. Chuta máquina, no sé, por magia. A ver, eh, Espérame tendríamos que ver cada uno, que ¿sí? la Katy nos puede aquí Ya, profundizar en la pregunta. ok. Hola chiquillos, hola Isi, qué bueno verte, gracias por la ¿Cómo charla. está ahí? Bien, qué bueno encontrarte. Sí, Querida, lo que bueno, pasa es que el cofinanciamiento, que es el 30% que la mayoría de los instrumentos pide, sí, siempre es el CAT. Hay algunos que son pecuniarios y no pecuniarios, y ahí uno sí, efectivamente podría valorizar ciertas cosas, pero generalmente esos instrumentos son con un CAT. Entonces, bajo sí. la experiencia, lo que tú has visto, ¿cómo ves tú el tema de Mm, poder incluir lo que es el sector para que pueda levantar quizás algunos de proyectos que calcen con estos instrumentos, pero que con la dificultad de hoy se hace como difícil, ¿cierto?, poder levantar ese mm. 30%. No sé si la Corfo o lo ha ido viendo quizás con las otras líneas de música, por ejemplo, sector audiovisual. ¿Tienen ustedes empresas asociadas, ¿cierto?, como una nómina que se haya ido conectando con ciertos sectores donde quizás uno podría decir, a ver, esta empresa ha aportado más a este sector, podría tal vez ayudar como un asociado a estos instrumentos, porque las figuras dentro de estos instrumentos son coejecutores o asociados que dan o no dinero para poder ejecutarlo? Entonces te pregunto Sí, desde ahí, si es que hay algún conocimiento de alguna base de empresas que pueda uno quizás llegar, proponer uno de estos programas y que puedan convertirse en potenciales asociados. mm, sí, buena pregunta. A ver, déjame pensar. Efectivamente,
la Corfo siempre pide cofinanciamiento, más, menos, ¿por qué? Y esta es como la lógica que hay detrás, porque también he peleado harto ese tema adentro. Y es porque en el fondo la institución entiende que tiene que haber un compromiso de la otra parte de también arriesgar. Es como ya, ok, yo arriesgo contigo, arriesgo la mayoría, pero tú también pon. Ya, eso es como lo que hay detrás. Pero dicho eso, bueno, dos cosas. Una, nosotros en los instrumentos específicos del sector, en el concurso audiovisual y en el concurso de la música, nosotros tenemos todo aporte valorado pecuniario, en más o menor nivel, pero porque son instrumentos solos del sector, pues, entonces es distinto, ¿ya? Cuando uno entra a pelear con estos instrumentos que no son para el sector, efectivamente hay una exigencia en general, en la gran mayoría, de un cofinanciamiento pecuniario, porque es como, yo me pongo y tú te ponís. Lo que se me está ocurriendo ahora, y la verdad es que habría que verlo, bueno, uno, tengo anotado dos cosas. Creo que sería interesante que quizás ustedes, yo también lo voy a hacer por mi parte, pusieran estos dos temas como en un mensaje a Corfo, digamos. El tema del cofinanciamiento, ¿cierto? Valorado pecuniario, si es que podrían haber ciertas consideraciones, quizás para programas específicos. Yo creo que el red asociativa y red mercado podría ser porque además funciona muy bien para el sector. Y lo otro, el de la facturación mínima. O sea, quizás ahí podría haber algo que uno podría decir, oye, mira, para estos dos instrumentos, dado que nosotros nos hemos atendido, nosotros sector, en todas estas 7 versiones para atrás, asunto que es real, o sea, han habido nodos o profos, que así se llamaban antes, de música, de artes escénicas, de artes visuales, N, nodos y profos. Estos, red asociativa, red mercado, son la versión 3.8 de los nodos profos, ya para que sepan. Entonces, uno podría quizás construir algo ahí específicamente respecto a estos dos instrumentos, porque yo a esto les entraría, digamos, le entraría para para el otro año, o sea, hay una cadena que uno puede construir acá. Ya. Y lo otro que me decís tú es como, ¿qué se me ocurre para buscar socios que puedan poner plata, ¿cierto? Como para que te ayuden a cofinanciar. No sé si ustedes conocen una institución que quiere ser un banco, se va a convertir eventualmente en un banco que se llama Doble Impacto. ¿Los conocen? Ya. Hay algo que uno podría explorar ahí con Doble Impacto, que no lo sé bien, si ya los conocen, yo los puedo también igual poner en contacto, o hablar, o podríamos tener una reunión específica para esto, no sé, con Juan Pablo, ay, se me olvidó el apellido, Juan Pablo Barahona, que está ahora a cargo como de estos temas. Ya, ahí hay algo que podría ser. Después, empresas, chuta, no sé, déjame darle una vuelta, porque tampoco me atrevo como a decir, vayan a pedirle plata a no sé quién, o sea, como, quién es uno también para decir eso. Pero Doble Impacto me parece que es una fundación que además tiene alto interés, yo me he juntado hartas veces con ellos, alto interés en invertir en cultura. N. Entonces ahí yo creo que hay mucha oportunidad y es una fundación que está en el camino para convertirse como en una banca ética. Entonces para el sector, el mejor amigo que uno puede tener para este tipo de proyectos, ¿cachai? Yo creo que ahí hay algo que podrían explorar, como una reunión con ellos, ver qué hacer. Ellos además les interesa meterse como más a fondo en el sector de la cultura en general. Entonces creo que ahí podría haber una oportunidad. Eso. Un par de preguntas. Gracias, sí, sí. Sí. Preguntas más puntuales. Es para la red asociativa, ¿cuál era el mínimo de organizaciones y si tienen que ser todas nacionales o pueden ser internacionales? Ah, qué buena pregunta. Red asociativa son 3 o 4. ¿Sabéis que me pillaste? Creo que son solo nacionales, pero podríamos preguntar. Yo creo que son solo nacionales, queridos. Voy a preguntar eso, ya no lo tengo acá, tendría que buscar las bases. Creo que es más fácil que lo pregunte y se lo responda después. Red asociativa, entonces, si son solo nacionales. Tengo la impresión de que sí, ¿ya? Porque la gran mayoría de los instrumentos de la Corfo, a menos que sean instrumentos para apalancamiento de inversión extranjera, están hechas para personas naturales o jurídicas con residencia en Chile y con personalidad jurídica en Chile, sería el 90%, a menos que sean instrumentos para apalancamiento extranjero. Entonces, lo más probable es que la respuesta sea sí, pero puedo preguntar, ¿ya? Y la última, antes de que sigas avanzando, es sobre las garantías estatales para los préstamos. Si nos ¿Sí? podías hacer como un mini resumen de Ya. si es condiciones, cómo se pueden solicitar para quienes estén evaluando.
Ya, espérate, déjame abrir mi planilla de garantías estatales, porque te juro que he tenido que hacer un MBA en garantías estatales. Dame un segundito. Ya. Espérense que se me abra. Ya, como les comentaba, primero una garantía estatal es, en el fondo, el Estado aparece atrás de tu solicitud de un crédito con la banca y dice, ok, si esa persona o esa empresa falla, yo pago, ¿ya? Pero esas coberturas, eso es cuando dicen, es que la cobertura es hasta dónde el Estado va a pagar tu crédito si es que tú no lo vas a pagar. Entonces, cada garantía estatal tiene distintas coberturas, ¿ya? Hay algunas que son hasta el 60, hasta el 70, hasta el 80, y eso generalmente tiene que ver con el tamaño de empresa que tú eres y el tamaño de tu crédito. Está como, eso es lo que yo he ido identificando, ¿ya? Entonces, hay como, yo diría, para esta conversación hay dos garantías que pueden ser interesantes. Una es FOGAPE, que es la garantía que da el Banco Estado, que no significa que sean créditos que entrega el Banco Estado, es en cualquier banco, vas al Santander, al BCI, tú puedes solicitar la garantía FOGAPE, que por el Banco Estado por atrás aparece. Digo solicitar entre comillas porque en realidad, técnicamente hablando, las personas o las empresas cuando van a pedir un crédito no tienen que pedir la garantía. Eso es algo que opera por detrás, opera como entre el ejecutivo del banco y la garantía estatal. No es algo que uno pida. Pero lo que yo he visto es que es mucho mejor pedirlo, ¿ya? Sobre todo para nuestro sector, porque en el fondo también te permite tener una conversación distinta con el banco, negociar distinto, y eventualmente también asegurar que te puedan atender mejor con las consideraciones que hay hoy día con el FOGAPE y con el instrumento que tiene la Corfo que se llama FOGAIN Inversión. Espérense, como tienen diferencias unos con otros. Ahí lo voy a abrir de nuevo. Entonces, está el FOGAPE y está el FOGAIN Inversión. ¿Qué significa eso? En el caso el FOGAPE, que es el que más ha anunciado el ministro de Hacienda y todo, eso es, la gran gracia de este FOGAPE es que hoy día la negociación que ocurrió entre, como les decía antes, entre el gobierno y la banca, es que la tasa de interés a la cual tú accedes para un crédito es prácticamente cero. ¿Por qué digo prácticamente cero? Porque en el fondo lo que se negoció es se llama tasa de interés nominal de 3,5, que es básicamente lo que se proyecta que se va a reajustar el IPC. Por lo tanto, si tú pediste un crédito por 6 palos, se supone que de acá a un año más tú vas a pagar solamente esos 6 palos actualizados como, digamos, con el IPC actualizado, pero no como con una comisión encima que te pone la banca que al final termináis pagando 12 millones, que es lo típico, ¿cierto? Que uno dice, no, es que pide un crédito, pagáis primero la tasa de interés y después empezáis a pagar el crédito. Esto no debería ser así, ¿ya? Eso es una cosa que es interesante. Y eso ya está acordado con la banca, por lo tanto, si ustedes van a pedir un crédito, hay que ponerlo ahí arriba de la mesa, como, oye, yo ya sé que ustedes negociaron la tasa de interés nominal del 3,5, ¿verdad? Les puedo después mandar, Págame y Sol y qué sé yo, como una minuta que yo he ido como levantando, que me han ido mandando como del FOGAP, el FOGAIN, sé que les interesa, ¿ya? Otra cosa que es interesante de estas consideraciones especiales que tiene tanto el FOGAPE o el FOGAIN, es que los recursos, a ver, esta garantía estatal, como es de emergencia, y le están poniendo mucha plata, lo que te permite es financiar sobre todo capital de trabajo, es decir, sueldos. Esto no es para comprarte una casa, no son créditos inmobiliarios, ¿cachai? Este es un crédito para financiar capital de trabajo o inversión, pero asociada a la emergencia, asociada a la actual contingencia. En el caso del FOGAPE, según entiendo, es 100% para capital de trabajo, pero de hecho tengo la duda, creo que puede permitir también inversión. En el caso de FOGAIN especial, puede permitir tanto capital de trabajo como inversión, pero es sobre todo
es un instrumento que te permite como darle liquidez a la empresa para poder pagar sueldos, gastos operacionales, el arriendo de la oficina, inversiones para sobrevivir. En el fondo, en ese sentido se entiende como una inversión. Y las coberturas, que era lo que les decía antes, es decir, por cuánto te apaña, en el fondo, esta garantía estatal, depende de el plazo de tu crédito, es decir, a cuánto tiempo lo pediste y del tamaño de empresa que tú eres. Entonces, si es que, por ejemplo, en el caso del FOGAIN especial, que es la garantía de Corfo, si eres una microempresa, que son todas las que están acá, si es el plazo hasta 36 meses de tu crédito, te puede cubrir hasta el 70% de tu garantía. Eso significa que tú, frente al banco, solo tendrías que garantizar de forma privada el 30% de tu crédito, no el 100%. Y va creciendo si tu crédito es a 60 meses, o sea, a 36 meses, o sea, entre 36 y 60, perdón, y de 60 más. Y llega hasta un 80% si es de 36 meses hacia arriba, ¿ya? Y en el caso del FOGAPE, que es la garantía que entrega el Banco Estado, déjeme ver cuál es la de nuestro empezado. 5.000. Ah, es por, claro, es por venta. Entre 25.000 y 100.000 UF, espérate, que son para todas. 600.000. Es hasta un 80%. Hasta un 80% de garantía. ¿Ya? Entonces, esa, en el fondo, en resumidas cuentas, ¿para qué sirve tenerlo presente? Es para aquellas fundaciones o empresas que estén considerando, en el contexto de la contingencia, pedir un crédito para pagar en el fondo o para tener liquidez para pagar sueldos y para poder pagar gastos operacionales, que tiene condiciones especiales porque el Estado va a avalar esa garantía, ese crédito, y porque eventualmente, y dentro de lo poco que yo entiendo, pero que me he metido, lo que a mí me parece más interesante es lo de la tasa de interés. En el fondo, si pedís un crédito de 6, vas a estar pagando más o menos 6 y no 10. O la sensación que uno tiene siempre con la banca, que ¿cierto? Casi que termina siendo más caro lo que le pagaste como el fee del banco que lo que pediste. Entonces, eso me parece que es más interesante. Y yo estoy terminando de resolver un par de dudas con estas dos garantías y ahí me comprometo que cuando lo tenga se los puedo mandar a la red y ahí ustedes lo pueden difundir para poder entender bien cuál es la diferencia entre uno y otro y qué sé yo. Pero eso más o menos operan así. ¿Ya? Yo les quería comentar un instrumento más, que es un instrumento de emergencia, ¿ya? Que podría ser como la alternativa a pedir un crédito. Aquellos que digan, no, yo jamás voy a pedir un crédito, o que puede ser complementario. La Corfo va a sacar probablemente, y digo probablemente porque la verdad es que está todavía ajustándose bien la fecha, pero va a ser seguramente la segunda quincena de mayo, es decir, de acá a 3 semanas, un mes máximo, un instrumento como de emergencia que se llama PAR, Programa de Apoyo a la Reactivación, PAR. Y el PAR tiene una versión que se llama PAR COVID, como todo lo que ahora está saliendo, muy pertinentemente, entonces, el PAR COVID. Y este PAR COVID es en el fondo un subsidio chiquitito, estamos hablando de 3, 4 millones de pesos, está por ese monto, se está terminando de ajustar, pero lo que yo he estado averiguando es que va a estar por ese orden de monto. Son 3, 4 millones de pesos, subsidios para empresas que estén acogotadas y necesiten pagar sueldos y gastos operacionales básicos. Entonces, en el fondo, esa podría también ser una alternativa. Es un instrumento con altísima demanda, o sea, todas las pymes de Chile van a pedir el PAR COVID. Por lo tanto, sí, déjame comentarlo. Por lo tanto, hay que cruzar los dedos y postular nomás. Estos llamados, esto también es importante, los PAR, que es un instrumento de la Corfo, son concursos o convocatorias regionales. Es decir, va a haber un PAR en RM, va a haber un PAR en Maule, va a haber un PAR en O'Higgins. Esto es súper importante. Entonces, eventualmente, la cantidad de recursos que tengan las regiones van a ser distintas y probablemente las fechas de convocatoria también. Todas van a estar, yo creo que probablemente en mayo, por la urgencia, todas van a estar en el mismo monto, en el sentido de que si son 3 o 4 millones de pesos, todas deberían ser más o menos iguales, pero si RM, entre comillas, tiene más plata que Maule, probablemente van a haber más beneficiarios en RM que Maule. Yo ahí también
lo sugiero, así como les decía lo de la carta y todo, que es algo que yo, bueno, siempre recomiendo mucho, es que aquellos que, bueno, en todas las regiones, cada región, como el Ministerio de la Cultura, como todos los servicios públicos, hay direcciones regionales de Corfo. Entonces yo creo que sería importante que a quienes les interese también puedan escribir una carta, o acercarse, o pedir una reunión, o preguntar cuándo se va a abrir el Parque COVID, porque somos toda esta cantidad de empresas o fundaciones y queremos postular. O sea, hay una pega también ahí que hacer, yo creo que con las direcciones regionales. Con RM yo hablo harto, conocen el sector, pero distinto es que vayan ustedes y pidan una reunión, o manden una carta, o pregunten, o escriban por mail, porque así también el sector va apareciendo en las mismas oficinas. Al final estamos movidos por personas y no por programas, entonces eso también es algo interesante para ver. Por lo tanto, Parcovid es algo que hay que estar ahí atento, hay que preguntar. Yo también, cuando sepa la fecha, obviamente se las puedo comunicar, pero está bueno que ustedes estén ahí como googleando la página de Corfo, así cuándo se abre el par, porque ese va a ser un instrumento que, como es chiquitito, es poca plata y básicamente tiene pocos requisitos, porque no el requisito es, necesito plata para sobrevivir, todos necesitan plata para sobrevivir, entonces probablemente va a ser, la competencia seguramente va a ser alta, porque en el fondo, ¿cómo discriminas? No sé ahí cómo lo van a hacer, yo no participo en ese proceso, pero hay que estar atentos, ¿ya? Yo creo que ese es otro instrumento que les sugiero. Y por último, y ahí ya termino y podemos seguir conversando, hay otra cosa que puede ser interesante para el sector, y que hay todo un programa que lo lidera el Ministerio de Economía. Del Ministerio de Economía depende Corfo y depende Cercotec, ya somos como primos. Y Cercotec, en general, atiende como los primeros emprendimientos, así más la mermelada, y acá la Corfo entra más la fábrica mermelada, ¿ya? Como que van creciendo. Tanto en Corfo como en Cercotec hay programas que son más o menos parecidos y que pueden, a veces, a unos le pueden servir más los de Cercotec que los de Corfo. Por esto, por los niveles de facturación. En general, Cercotec tiene todo mucho más bajo que Corfo, los niveles de facturación, el cofinanciamiento. Entonces, también es interesante ahí tener una conversa con Cercotec. Hay dos instrumentos, hay un instrumento de Cercotec que es como el PAR, que les acabo de nombrar, que se llama Reactívate, que también se va a abrir en mayo, que hay que preguntar cuándo. Yo tampoco tengo la fecha, por supuesto que si la tengo, el de Reactívate se va a ver unas semanas más, sí. No tengo la fecha exactamente, si ya está publicado, bueno, mucho mejor, pero funciona más o menos como el PAR, es decir, como un subsidio de emergencia, ¿ya? Y también está como entre los 3, 4 millones, entonces también para que lo vean. Y hay otro programa que tiene el Ministerio de Economía que se llama Digitaliza tu Pyme, que ahí también es súper interesante para nuestro sector. Digitaliza tu Pyme básicamente es un acompañamiento, no es un subsidio, no te pasan plata, ¿ya? Pero te acompañan, por lo tanto igual es un gasto para el Estado, pero no es que te pasen recursos. Y el Digitaliza tu Pyme, que en Corfo se llama Pymes en línea, ¿ya? Lo que hace es ayudar a que tu empresa se transforme digitalmente, y se transforme como en dos ámbitos. Uno, su modelo de negocio. Yo antes vendía zapatos en un stand, ahora vendo zapatos online. Yo antes, ¿cómo puedo vender o comercializar la experiencia o alguno de los productos que yo tengo vinculados a las artes escénicas de forma digital? Es algo que puede atender y acompañar este programa. O que tú transformes ya tu modelo de negocio, o que tú transformes en el fondo digitalmente tu gestión, ¿cachai? Si es que estáis como muy en el nivel papel cuaderno, como pegarte una enchulada así de gestión interna. ¿Qué es lo bueno de este programa de transformación digital? Que hay millones de cupos, porque en el fondo hay una urgencia tremenda por transformar todas las pymes digitalmente. Entonces yo los invito a que revisen este programa. También se va a abrir en las próximas semanas. Ayer estuve preguntando y debiese abrirse de acá a mediados de mayo, y es como formulario online, es fácil, no son subsidios, entonces probablemente todos los que postulen se espera que puedan atenderse con este programa, que te puede ayudar desde a mejorar tu marketplace de no sé qué, hasta
una gestión con tus redes sociales, como que tiene diferentes niveles y puede estar bueno también, como un acompañamiento paralelo y también como una preparación a las nuevas experiencias de consumo que les puedo decir, obviamente van a ser cada vez más digitales y remotas, independiente que la experiencia en vivo no se va a perder nunca, pero hay una cancha ahí gigante que se está abriendo ahora. Entonces está bueno también ahí tenerlo presente. Ya, esos eran más o menos los programas y instrumentos que yo les quería comentar de la Corfo, y quedo a disposición de las preguntas o comentarios, o lo que quieran. Y ya, Isi, muchas gracias. Te voy a poner, voy a hacer que pregunte no leyendo yo, porque son muy específicas sus preguntas a la Katy, para Ya, que nos pregunte más específicamente. ya. Y sí, consulta con los PAR, de hecho, qué bueno que lo mencionaste, porque he ejecutado PAR para el sector audiovisual y otros, Ah, buena. sí, entonces los conozco, se agrupan alrededor de 10 o 15 empresas que tienen un bajo monto de facturación y efectivamente tú les das entre 3 a 4 millones y están, digamos, sostenidos con 2 asesorías complementarias técnicas que ellos reciben. Ahora, esos PAR, mi consulta es si en esta versión se van a postular a través de agentes operadores intermediarios, o porque generalmente uno se asocia con los agentes operadores de cada región, digamos, quienes levantan este programa y lo postulan a Corfo, y reúnen obviamente estos 15 empresarios con características similares y desarrollan Sí. 2 asesorías técnicas para poder ejecutar en ese proceso de ejecución. O en este PAR, que es un instrumento que serviría mucho para cierto grupo de la red, digamos, si es que va a poder ser postulado a través de la misma asociatividad como un proyecto, o tendremos que buscar algún agente operador intermediario. Ya, mira, es buena pregunta porque, de hecho, yo también le hice ayer. Lo que pasa, y ahí no quisiera dar una respuesta ahora porque las bases de los PAR se están todavía ajustando, ¿ya? Entonces, y por eso todavía en el fondo no se abre el concurso, ya todavía se está viendo ese tipo de consideraciones, así como ajustando un poco los montos. Entiendo que sí se operativizan a través de un agente operador, pero no sé si es al nivel de cómo se hacía antes, porque lo que se está tratando de buscar es que corran más rápido, ¿cachai? Que salgan más rápido. Entonces, también déjame quedarme con esa pega y me gustaría respondértela cuando realmente estén las bases cerradas, porque ayer estuve leyendo un borrador, pero sería irresponsable de mi parte decir algo que no está cerrado todavía. Pero sí es una buena pregunta lo del agente operador intermediario y la voy a dejar anotar, ¿ya? Gracias, Isi. Y sí, otra pregunta que surgió por Diga. acá es que a propósito de las conversaciones que hemos tenido, las reuniones que hemos hecho como red, es que igual va a haber que prepararse para el momento de reabrir las salas, que tiene que ver para la compra de insumos como mascarillas, alcohol gel, etcétera. Entonces, si hay algo, hay alguna figura que tú veas dentro de Corfo que puede servir para eso. Chuta, a ver. No, a ver, no así, tendría que averiguar, no he escuchado hasta el momento como de un fondo que sea como para adquisición de materiales sanitarios, por decir, no sé, no lo he escuchado de parte de la Corfo. Voy a preguntar, ya la verdad que no, no, porque los instrumentos que más hemos estado conversando, dando vuelta, tienen que ver como con la reactivación económica, ¿cachai? No como con materiales de ese tipo. Ahora, no sé si habrán otros servicios públicos que tengan eso. Déjeme preguntar, la verdad que no lo sé, ¿ya? A ver. Y yo aprovecho de preguntarle... Son insumos Insumos, sanitarios, sí, es como insumos de sí, protección sanitaria, esa sería la o pregunta. pensar Ya. en esta figura, ¿no? De que Sí, vamos a hay que sí, es buena la prepararse, pregunta. Ya. entonces, Que es no como, sé. la pregunta es no solo para el equipo de trabajo, sino que para las 200 personas que entren a la sala, es como ese tipo de consideraciones. Que lo que está Sí, muy voy a claro, preguntar qué podría ser. y sí, es importante Sí. como para complementar eso, es que, claro, nosotros también partimos con la crisis, o sea, necesitamos Mm, reactivar, o sea, los teatros que se mantengan en verdad en este tiempo de sí, crisis, po, pero hoy también empezamos a pensar en la reapertura. ¿Cómo sanitizamos, por sí, po. ejemplo, cada vez que hayan personas en el teatro, todos los días Mm, sanitizar es distinto que limpiar? Entonces, no tenemos sí, los po. presupuestos
aptos para poder hacer eso y para poder tener la normativa para poder estar abiertos, por ejemplo. Que entra también el alcohol, la mascarilla, pero también sanitizar los espacios. Eso es Oye, fundamental. Vero, y es que es bueno este tema, déjeme averiguar, pero esto de la norma, además de si es que van a haber recursos para apoyar los procesos de sanitización y ustedes saben, porque yo no lo sé y puedo averiguarlo, si existe ya una normativa respecto a eso, o sea, también hay una pregunta con eso, ¿hay algo que ustedes les haya llegado al respecto? Como normativas para apertura de espacios masivos públicos. No, no, ¿cierto? Voy a preguntar si hay, no sé. Ahora en la parte más educacional, por ejemplo, que si se van a poder Mm, estar como en esa línea. Yo creo que nosotros vamos a estar mucho más tarde cuando digan, tipo, espacio, cuántas personas, cuánta ya, distancia, etcétera. Así que también ahí ya. tenemos nosotros que ir viendo, pero podemos tal vez ir como complementando Sí, pues esa. preparándose, claro. Ya. Y yo abro de nuevo la palabra para quien quiera hacer otra pregunta antes de ir cerrando esta charla. Ya, Catherine. Perdón Y por después la tanta mala. pregunta. Y sí, haciendo como un poquito un resumen de las cosas que tú has conversado hoy día, súper valioso de los instrumentos, preguntarte en vista de que, por ejemplo, el Viraliza, que es como el PAEI, de hecho, es como lo mismo que el programa Sí. de apoyo. Esto es una experta usted, oiga, en Corfo, está corfiana ya, Sí, está hablando no, en pero es que pura yo sigla. hace mucho tiempo que levanto proyectos Corfo, entonces vengo trabajando hace rato con los instrumentos, con Ya. consultoras, etc. Entonces te pregunto porque hay varios países que se han desarrollado con foco en eventos de alta convocatoria internacional que Sí, están ligados a artes escénicas. Se ha hecho en el norte, se hizo en sí, Coquimbo Congreso, se ha hecho en el sur. Entonces ya hay es verdad. bastante, digamos, cierto, ha ido a animación y convocatoria de proyectos de foco de arte escénica. Entonces, Sí. ¿tú crees que sería, de acuerdo a lo que venías conversando, relevante empezar a acercarnos, por ejemplo, como red, y tener una conversación quizás con la gerencia de emprendimiento, ¿cierto? Y el área de Mm, ecosistema, ligado, emprendimiento ecosistema, para poder ir abriendo un poco el camino hacia que los instrumentos puedan iterar efectivamente para el sector. Porque así como se ha abierto esta mm, línea para el sector música, ¿cierto? El sector audiovisual, que son súper potentes y hay industrias consolidadas, nosotros estamos en una formación, pero que sí. igual son un buen aporte al PIB. O sea, obviamente estamos al debe, pero vamos en crecimiento. Entonces creo que podríamos acercarnos y quizás tener una reunión contigo, con el gerente de emprendimiento, para poder un poco ir abriendo el camino a que los instrumentos en cuanto al cofinanciamiento, que es lo más difícil, digamos, de poder levantar, porque Mm. ideas hay, digamos, para poder apoyar, pero para que ahí pueda ir iterando, ¿crees tú que se podría abrir más adelante tal vez un camino para nosotros ahí tener quizás, no sé si una línea directa, pero al menos cierta, digamos, diferencia de cómo se trata un programa con foco en artes escénicas a un programa con otro tipo de sector productivo, digamos? Claro. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, varias cosas. Estuve ahora, antes de entrar, es que estoy tratando de levantar información de último minuto, pero como les digo, está todavía todo ajustándose. Estaba averiguando si es que efectivamente la gerencia de emprendimiento, por ejemplo, va a abrir un Viraliza este año, que es este instrumento que comentábamos, ¿cierto? Y que eran los EXPAEI, que cambiaron a Viraliza y que son, Se cerró el permiten. Viraliza hace poco. Claro, yo estaba preguntando si es que iba a haber otra convocatoria. No está definido, pero probablemente no. Entonces hay que esperar, uno nunca sabe, qué sé yo, pero quizás no tendría las expectativas de que este año abra la línea, ¿ya? Pero sí me parece que es estratégico y relevante y hagámoslo. Quizás no ahora en mayo porque está todo muy Obvio. emergencia, 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 pero quizás junio sí tener una conversación, no sé si con el gerente o con la persona que lleva más esos programas, porque lo que yo he visto en la Corfo, y que es una de las pegas que uno tiene que hacer, que finalmente hay que ser aquí como traductor e intérprete entre los dos mundos, ¿no? Es como, mira, cuando alguien dice esto, en realidad se refiere a esto, cuando el otro dice no sé qué, se refiere acá. Lo que tú haces con eso es que efectivamente nunca vas a tener una línea de emprendimiento que sea emprendimiento / creativo, pero sí, cuando esas personas o esos gerentes reciban programas creativos, los van a empezar a leer desde otro lado. ¿Qué es lo que ha ido pasando? Eso ha ido pasando en el tiempo, ¿cachai? Los sectores se han ido acercando
a las distintas gerencias que son instrumentos que no son para el sector. Entonces sí, hagámoslo quizá en junio, a ver, abril, mayo, sí, yo creo que junio. Creo Esperemos un que sería poquito súper positivo. Sí, Sería súper positivo sí, porque también, por ejemplo, en otras direcciones regionales de Corfo ha pasado con gente que estoy vinculada al sector, entonces han ido levantando proyectos donde sí, hacía po, 10 años no total, se financiaba, entonces puede servir quizás, como dices totalmente. tú, no con el gerente, pero quizás con el encargado y contigo en conjunto de Sí. quienes ven los instrumentos, puede ir haciendo esa conversación. Oye, y al final, mira, si uno cuando está fuera de cualquier institución, ¿cierto? Puede ser el Estado o privada, uno cree que el asunto está como lleno de computadores y ladrillos. Al final somos dos personas. Mientras una Sí, persona más sensibilidad y más acercamiento tenga a un tema y saben que existe y todo, evidentemente, aunque no haya una formalidad, eso dispone a que las cosas se abran. Entonces yo creo que este año es una pega súper interesante para eso también. Porque claro, todos vamos a tener que sobrevivir y echarle mano de la forma más estratégica a todo, a los concursos, a los subsidios, a los fondos, a los préstamos, a la inteligencia en general. Pero también es una oportunidad como para generar quizá una estrategia que puede ser más efectiva para el otro año, ¿cachai? exacto. Entonces, sí, yo creo que es una buena idea. Gracias. Amala, cuéntanos tu Sí, pregunta. sí. Hola Hola, Isidora. Eh, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, en algún momento tuve que atender una llamada telefónica y por lo tanto no sé si lo abordaste o no. Cuando hablabas de las redes mercado y red asociativa, que decías que se Ajá. podían agrupar entre 3 y 4 empresas o 8 a 20 empresas, eh, ¿te refieres a empresas con fin de lucro o pueden ser también organizaciones sin fin de lucro tipo fundaciones, corporaciones? Sí, no, sí pueden ser, si al final tienen que ser personalidades jurídicas. El punto crítico en este instrumento, lo que les comentaba, tiene que ver con la facturación de las Claro, empresas. Entonces tú puedes ser una fundación sin fines de lucro, pero facturar, ok, que ok. tengas ingresos. Entonces, más que nada, el punto crítico tiene que ver con la facturación y con que seas en el fondo Más que persona con el natural. tipo, claro, más que con el tipo de lucramiento, de lucrativo de tu Sí, empresa, ¿me sí. entiendes? Ya, ok. Yo les puedo mandar, de hecho, las bases del Red Asociativa de Red Mercado, se las puedo mandar ahí a la Sol, a la Vero, qué sé yo, y que ahí las vean. Pero en el fondo, como la alerta más que nada tiene que ver con los ingresos de esas personalidades jurídicas, más que con en qué vaya a gastarte la plata o no. Por ejemplo, si muy probablemente la gran mayoría de los teatros aquí presentes no facturamos 60 millones al año. Sin embargo, la red de salas, si es que suma la Mm, facturación de todos sus socios, hacemos más de 60 millones al año. Por lo tanto, ¿podría la red de salas postular como, en tanto es una organización sin fin de lucro, pero cuya sumatoria de facturación de sus socios es de más de 2.400 UF al año? Y que la red de salas se asocie entonces con 2 o 3 otras redes, más que asociarnos entre teatros, dado que probablemente ninguno logre ese monto, pero que la red de salas se agrupe con otros. sí, mira, de hecho, déjame, porque esa misma pregunta se le hicieron al encargado de este programa ayer, entonces estoy buscando su mail, porque yo tenía la misma duda. Pero me gustaría profundizar, me gustaría hacerle un doble clic a la respuesta de Miguel, que es la persona que lleva este programa, porque, espérate, es que entiendo que la respuesta es no, pero quiero estar segura ya, porque hay una diferencia. Mm, para ambos casos, claro, las ventas establecidas, les voy a leer primero y después vamos, ya todo es noticia en desarrollo. Producir, Las claro. ventas establecidas en las bases como requisito de la postulación se miden por cada postulante, RUT único. Por lo tanto, no es factible que dos o más organizaciones, si tienen RUT distintos, sumen ingresos para postular. Lo que tendríamos que volver a preguntar, porque la red de salas tiene un RUT, ¿cierto? Sí, pero no factura directamente en el fondo, Claro, es salvo, que creo salvo el que esas, fondar, pero
Sí, pues, es que creo que esa es como la diferenciación de la respuesta que está dando, ¿cachai? Que está dando Miguel, porque preguntaron lo mismo por eso. Entonces, déjame preguntar, según lo que entiendo de esa respuesta, es que no, en el fondo, puede postular a la red de salas como root, pero no puede ese root sumar los root de otros ingresos. Eso es lo que entiendo de la respuesta. Déjeme volver a preguntar para estar segura, ¿ya? Sí, eso sería todo con mis preguntas. Ya, Paso palabra. Muchas ya. gracias, Amala. Pasa palabra. ¿Cómo Espera, voy? ¿Cómo voy? que me levante y me diga si necesita más, por mientras te leo una pregunta bien específica, que es para postular a Corfo, Cercotec, pensando cómo funciona además nuestro sector, y es si se necesita un contrato de arriendo de tipo comercial o sirven los contratos de tipo habitacional. Deme un segundo que tengo que atender un mensaje para Dale. concentrarme en la... Por mientras pregunto si alguien más tiene otra pregunta. Yo voy a leer la última que está acá en el chat por mientras. ¿No? Ya, vamos a ir cerrando con esa pregunta entonces. Si hay, Última perdón, oportunidad. hay, ¿cómo se llama? Personas que son de la red de salas o de la asociación de salas de espacios autogestionados, que algunos son de regiones también. Por favor, bueno, aparte bienvenidos, pregunten también cualquier cosa si necesitan en relación a las direcciones regionales o entendiendo que son de otras regiones también. Ya, volví. Ahora Sol de nuevo, que la última no la escuché. Sí, para las postulaciones a Cercotec o Corfo, ¿se debe contar con un contrato de arriendo de tipo comercial o sirve el tipo habitacional? Puta, nunca había escuchado esa pregunta. Nunca había escuchado ni siquiera ese tema, no sé, las preguntas difíciles que me están haciendo, po. ¿Qué creen que yo me conozco las bases de memoria? Perdón, y si vamos a revisar No, muy está bien muy las bien. bases cuando las Miren, envíes. yo estoy anotando todas las preguntas y las voy a averiguar, ¿ya? La verdad que nunca me había tocado ese tema. Déjame anotarlo bien. Perdona que meta la cuchara, pero Sí. por un tema de lógica, yo tampoco sé, pero por un tema de lógica, yo creo que si el beneficiario es una personalidad jurídica, por lógica, su dirección debería ser una dirección comercial y no una Sí, dirección habitacional habitacional, personal. sí. Es lo que la lógica me tiende a dar como respuesta. Miren, quizás eso se responde simplemente con las bases de la asociativa de red mercado. O sea, yo, como les digo, no me las sé entera de memoria, cuál es la consideración para cada una. Quizás la leemos y nos damos cuenta y está todo resuelto ahí. Ya, pero déjenme notar esto. Y una duda que hay sobre el Reactívate, dice que quienes postulan deben ser primera categoría, y si esto puede ser sin Generalmente fines de sí. lucro. Déjame averiguar. Generalmente sí, como les digo, es un instrumento que además entiendo que también se está reajustando ahora. Entonces no sé cómo va a modificarse o hay un nuevo ajuste. Y en general sí se pide como en primera categoría y todo, pero no sé si ahora con texto de emergencia algo va a cambiar con eso, ¿ya? También voy a ver lo del Reactívate. Tengo hasta el momento 6 temas como que quiero confirmar y después responderle. Lo de red asociativa, si son solo empresas nacionales, me atrevería a decir que sí, pero ya, revisemos. 2, lo del par, cómo participa, cómo se vincula lo del agente operador, para efectos de la postulación o lo que fuera. El 3, fondos y o consideraciones para protección sanitaria, pensando en reapertura de espacios públicos. 4, para el tema de la facturación mínima, si los RUT pueden sumar ingresos, por así decirlo. 5, arriendo, si es que cuando se acredita el arriendo puede ser la dirección personal, creemos, coincido con Amala, que probablemente no, pero bueno, revisemos. Y bases de Reactívate, porque la verdad es que hay que ver ahí cómo funciona eso. Eso tengo anotado hasta el momento, como dependientes. Dale, yo igual te voy a hacer llegar las preguntas que se generaron acá en el chat Mejor. para que las tengas, ¿ya?
Y Ya. yo creo que no hay más preguntas, entonces para ir cerrando y para liberarte, muchas gracias. Yo le doy la palabra a la Vero ahí para que te haga una despedida más bonita. Muchas gracias, Isi. Está buenísimo. Creo que sobre todo que nos aclara como un contexto donde también podemos empezar a preguntar, podemos Sí, po. empezar a, como a entender dónde entrar. Creo que es buenísimo poder gestionar, por ejemplo, las cartas o las reuniones, también a nivel de las otras regiones, también cómo podemos ir articulando eso. Creo que es entrar en un universo que lo habíamos tenido siempre en paralelo. Y creo que hoy es momento también de ir conociendo este otro espacio. Así que muchas gracias, fue muy claro todo. A todos nuestros invitados, vamos también a mandarles las respuestas que nos deis y vamos para estar en contacto. Esta es nuestra segunda Conversaciones en Red, así que muchas gracias. Tenemos una tercera la próxima semana, que es con una red de teatros independientes de México. Estamos también con esa línea, sabiendo qué pasa en otros países, cómo están llevando la crisis sanitaria, con sus autoridades, entre los mismos espacios. Así que él es Samuel Sosa, de Recio se llama esta red, así que también los dejo invitados, les vamos a hacer llegar a todos, también a la Red Nacional de Espacio Autogestionado, les vamos a hacer llegar la invitación. Estuvimos con Argentina la semana pasada y fue muy interesante porque también empezamos a ver cómo, en qué nos vamos pareciendo, también qué cosas distintas vamos haciendo y nos abre también un mundo. Así que quedan todos invitadísimos. De nuevo, gracias Isi. Gracias Sol por moderar y gracias a todos. Pero Dígame. quiero decir dos cosas que tengo aquí con asterisco, que se los quiero pasar como un mensaje. Bueno, uno, lo de doble impacto. Sería interesante también que tuvieran contacto con ellos. Si Hemos no lo tenido, tienen, yo les puedo ahí como hacer el pase gol. Ya, súper. Está bueno, yo creo que está bueno volver a juntarse con ellos porque acaba de llegar Juan Pablo Barahona hace poquito y en el fondo está como retomando con mucha fuerza que se involucre doble impacto con proyectos culturales. Entonces, es una conversación que si ya la tienen, profundizarla o iniciarla. ¿Ya? Ayer se hizo una charla Sí, Zoom un webinar. sí, Sí, entonces, y ahí, aparte de hablar el Melé, no me acuerdo, sí, Joan el Melé. creador el John Melé, de la banca ética, habló doble impacto sobre también la proyección que tienen y efectivamente, es un Sí, banco, pues, es pero una banca ética. Sí, claro, básicamente son préstamos que la idea es que el 2022 esté operando y que el foco está en el sector cultural, artístico, y nos decía que también no sabe si van a ser los intereses mayores, menores, pero efectivamente la apuesta es por esa cosa. Y lo que están pero gestionando ojo, acá es doble sí, impacto. sí, pero ojo que también ellos tienen como una línea que puede ser más interesante que simplemente el crédito, ¿cierto? Que son los crowdfunding. Sí. Y ellos generan una plataforma, y eso es lo interesante, para buscar, y tiene que ver con la pregunta que hacías tú, Karin, como de buscar socios que quieran aportar lucas para tu proyecto, que pueden ser chiquititos, varios. Entonces, ahí hay un mecanismo que funciona en general mucho mejor para el sector creativo que para otro. Entonces, Sí. ya, eso. Lo otro es que el año pasado nosotros, y está todavía operativo, entonces si les interesa el tema de red asociativa, red mercado, que se contacten quizás con la María José de, ay, chuta, estoy con la cabeza mal, de Nave, la María José Cifuentes. La María José Cifuentes, porque ella lideró, y son 10 fundaciones que presentaron un nodo, que hoy día se llama Red Asociativa, un nodo de artes vivas. Entonces ya hay una experiencia de 10 agrupaciones, la gran mayoría vinculadas a arte escénica, o sea, está Nave, está Fundación Santiago Amil, está el Teatro Regional del Biobío, está Matucana 100, está Corparte, o sea, son varias como más bien grandes que están en ese cuento, entonces sería bueno también, si es que les interesa, que hablen con ella y que ella les diga lo complicado o simple que ha sido todo el proceso. Y lo otro también es que le mandé a la PAME, pero se los puedo reenviar también, o que la PAME se lo reenvíe, un curso, si es que les interesa, del BID,
que se abrió ayer y está hoy día ya operativo, un curso online de economía creativa. Es interesante, son estos cursos donde como que te entregan una mirada respecto a cómo medir el impacto, cómo generar emprendimientos creativos. Es como una versión más tirada hacia lo económico, pero es súper amigable, online. El video además siempre genera muy buenos contenidos y si les interesa, se abrió hoy día. Ya, les voy a mandar el link, se lo mando ahí a la Sora, a la Vero, para que lo reenvíen. Es gratuito, online, chao. O sea, no es más complicado que eso. Y la otra conversación que también creo que es interesante que tenga, estoy pasando como el dato, tengo el dato aviso, es con ProChile, que no sé si también, Vero, de pronto lo mismo, la misma reunión que tienen conmigo, podría ser interesante que se la pidieran a ProChile, ya que también hay toda una mirada respecto al sector de las industrias creativas súper estratégica. Nosotros trabajamos harto con ProChile, al director de ProChile le interesan las industrias creativas, han hecho llamados, o sea, como que también hay un espacio que uno podría explorar institucionalmente. Ya, he dicho, siendo las 12:20, un gusto. Espero poder responder las 6 preguntas que tengo pendientes y que tengan una buena semana. Tú también, Nick, Ya. muchas gracias. Gracias, sí. Gracias. Gracias Buen a fin de todos. para todos y todas. Buen Que estén fin de- bien. Y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo conversatorio en red. Oh, sí, estoy bien en el nombre. Abrazos, Isi. Muy bien. Chao, Chao, que chao. estén bien. Chao, Chao. Ángela. Gracias Chao a por la todos. organización. Gusto. Gracias, Chao, gracias. gracias. Que estén bien.